Pasión por Formosa, llamada la hermosa, hace muchos años por el español nacieron tus hijos que son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las palmeras y Qué lindo se ve nuestro pesebre aquí en los estudios de Canal 3, ¿eh? El pesebre de Pasión por Formosa ahí, ¿eh? Bueno, en este segundo bloque vamos a recordar a dos personajes que tienen que ver mucho con la vida de la ciudad de Formosa. Incluso el primero de ellos, que es Horacio Carlos Gorleri, conocido también por Papucho familiarmente, que fuera intendente de la ciudad de Formosa, era todavía Colonia Formosa en esa época, ¿eh? Y está con nosotros como invitado aquí el señor Felipe, fue gobernador, perdón, gobernador fue, ¿qué dije yo? Intendente, gobernador fue Horacio Carlos Gorleri. Y ya que hablaba de intendente, el otro es José Salomón, oriundo de la provincia de Buenos Aires, había nacido en Olavarría y vino a fincarse a Formosa. Y él llegó a colaborar mucho con nuestra provincia. ¿Y por qué lo recordamos a José Salomón? Por el Día del Óptico. Él nació el 16 de diciembre de 1918, en tanto que Horacio Papucho Gorleri nació el 18 de diciembre de 1924. Hubiera nacido en Formosa, pero aquí era todavía una colonia y tenía mejores atenciones en cuanto a maternidad, la ciudad de Reconquista, por eso se tuvo que trasladar allá la esposa del señor Horacio Gorleri para dar a luz a su hijo y nació allá en Reconquista, pero toda su vida prácticamente lo realizó aquí en Formosa, ¿eh? Por eso prácticamente un hombre formoseño. ¿Es así o no, sí, Felipe Núñez, que es nuestro invitado? Así es. Bueno, ¿y qué nos puedes decir para ahondar un poquito más en detalles sobre este personaje de Formosa? Bueno, Horacio Gorleri nace el 18, como dijiste, de diciembre de 1924. Y bueno, y él nació en la provincia de Santa Fe, como dijiste. Por esa circunstancia de que tenía mejor en cuanto a atención a la maternidad. Exactamente. Bueno, acá era todo muy incipiente todavía. Claro. Bueno, y de esa época fue una persona muy allegada a la provincia de Formosa. Eran comerciantes, desde muy joven militaban en el peronismo. En esa época había mucho momento del golpe militar. Incluso lo llevaba a conocer personalmente al general Perón, cuando era todavía teniente allá por 1944. Claro. Y él en el año 1945 comienza a militar ya en el peronismo, con el Movimiento Nacional Justicialista de Formosa. Y bueno, y era muy allegado a los jóvenes en esa época. Y nosotros también militábamos en esa época, pero ya muy raudamente, no teníamos esa oportunidad como hoy tenemos. Y yo personalmente lo conocí a él. Bueno, y comenzamos a transitar Formosa, y él se presenta en la contienda electoral. Previamente a eso, María Estela Martínez Perón lo designa como interventor de la provincia. De la provincia de Formosa. Había problemas internos, algunas rencillas. Rencilla en Formosa, entonces lo designan a él como interventor. Como interventor, pero ya él era más popularmente, ya era formoseño, y ya entraba más ya para que sea... Se sentía formoseño. Se sentía formoseño. Bueno, y él, el 75-76 fue el que manejó él, la provincia de Formosa. Bueno, en ese interín hubo lo del regimiento 29 de Monte, el 5 de octubre del 74. Claro, 75, en el perdón. 76, el 24 de octubre, el 26 de octubre de 1976, es cuando ocurre el ataque al regimiento 29 de Infantería. 5 de octubre del 75. 5 de octubre. Del 75. Bueno, y ahí nosotros teníamos conocimiento de que el Gorleri tenía mucho conocimiento de Formosa.
no existía todavía otra clase de dirigente como él. Por eso es que él sobresalió enseguida. Y luego, después que fue interventor en la provincia de Formosa, duró 5 años. 1 año duró su mandato. Claro, porque vino el golpe Claro. del 24 de marzo del 76. 76. Y él se opuso él no quería firmar no declinó en cuanto a su renuncia. Claro. Se opuso a eso, entonces Sí, sí. tuvo una prisión domiciliaria durante Cortito una fue. semana, algo sí, así. Sí, sí. Bueno, y Por el después gobierno militar. Claro. Bueno, sucedieron muchos gobernadores en esa época. Bueno, y después pasa que el gobierno ya se venía visorando la campaña electoral en Formosa, y bueno, y él se presenta con su candidatura como gobernador, En el precandidato, 83. precandidato a gobernador, y llevándole a Juan de Dios Cabral, a un dirigente, el doctor de Clorinda, como vicegobernador. Y en ese momento se presenta Floro Bogado con Lisbel Rivera, y gana Floro Bogado en ese momento, en esas elecciones. Y así pasaron que, bueno, a partir de ahí ya sabemos todo lo que pasó con el tema de las elecciones que pasaron los dirigentes que manejaron la provincia de Formosa. Y bueno, como le llama el compañero Gorleri, empezó a dedicarse a su actividad social, fue activo también, colaborador, y actualmente en ese momento era presidente del Club Chacra 8. Sí, era un fanático, apoyaba al Chacra 8. El Chacra 8, y bueno, y él empezó y fue presidente, inclusive. Porque él nació o sea, mejor dicho, sus padres se habían afincado en ese sitio cerca de Chacra 8, acá en el barrio San Miguel. Sí. Por eso la calle que anteriormente se llamaba Teniente General Pedro Eugenio Aramburu pasó a llamarse Horacio Carlos Gorleri. Sí. Y bueno, y esa es un poco la historia. Él quedó, para Formosa fue un grande, inclusive le acompañó a Gilles Infran también ya en la convención de la reforma del constituyente de la provincia de Formosa, y en todo lado fue un colaborador neto. Fue un apasionado por esta provincia. Por esta provincia, sí. Se sentía como un formoseño. Claro, y no hay que dejar pasar esto porque es un momento lindo, recordarlo a un hombre que prácticamente nació otro lado, pero fue formoseño. Sí, por esas circunstancias claro. De acá las limitaciones que había en esa época. Exactamente. 1924 nació. 1924. Y él tenía 83 años cuando falleció. En el 2009 falleció. 2009, sí. En julio. Sí, el 24 de julio. Y bueno, y así, esa es la historia que es lo que nosotros pudimos recabar. Bueno, y incluso sus padres estuvieron en aquella gesta fundacional de Formosa en 1879. Claro, sí. O sea que eran formoseños de la primera hora, vamos a decir, los padres. Una familia... Los padres general, el papá de Gorleri se casó con la señora de apellido Vivolini, se casó. Y de ahí nacieron los 4 hijos que tuvo el papá de Gorleri. Porque acá dice, descendiente de una familia tradicional de Formosa, cuyos integrantes colaboraron en la gesta fundacional del comandante Fontana. Horacio Carlos Gorleri nació en Reconquista, Santa Fe, el 18 de diciembre de 1924. Hijo de Horacio Demetri Gorleri y Belia Esther Fratini. Fue uno de los 3 hijos del matrimonio. Los restantes fueron Julio Florentín y Jorge Eduardo. Sí. Así es, por la precariedad de servicios de sanidad que por entonces había en Formosa, la familia Gorleri consideró conveniente que Belia Esther, que era su madre, esperara el arribo de su nuevo integrante en aquella ciudad del norte de la provincia de Santa Fe. Sí. Así fue. Y bueno, y en Formosa transcurrieron los días de su infancia. Él se integró al sistema educativo y desarrolló durante casi toda su vida las actividades cotidianas. En definitiva, fue un formoseño. Realizó sus estudios en la Escuela número 1 General San Martín de la ciudad de Formosa. Se inscribió posteriormente en el Colegio
San José de la capital federal y luego en el Colegio Nacional de Goya Corrientes. Corrientes, sí, sí. Pero toda su primaria hizo aquí. Y él fue un hombre muy preparado, era un hombre que se dedicó a los jóvenes y trabajó mucho y sin necesidad de nada, porque le gustó el peronismo y empezó a trabajar así, pero no tenía necesidad de meterse en la agrupación política, pero él se metió porque se sentía. Claro, acá yo creo que la raíz de todo es que en 1943 él ingresa al Colegio Militar de la Nación y fue en esas circunstancias en que Horacio Carlos Gorleri conoce en 1944 al entonces coronel Juan Domingo Perón, por entonces. Sí. Cuando era ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, ahí lo conoce. Claro. En el hecho inicial, o sea que desde que se crea el movimiento nacional justicialista, él estuvo al lado prácticamente del general Perón, imbuido de todo lo que era el justicialismo. Y bueno, y él fue nombrado por María Estela Martínez Perón como interventor. Los otros anteriores que en la década del 70. Claro, los otros anteriores gobernadores fueron elegidos por la Junta Militar, que es distinto. Tuvieron Alturria, tuvo montones de gobernadores que vinieron designados por la Nación, pero ya cuando se acercaba ya un poquito más al 83, ya empiezan a nombrarle a Gorleri porque ya era formoseño, y ya llegaba más a la gente en Formosa, por eso fue elegido él, por la ex presidenta de la Nación. María Estela Martínez de Perón. Fue designado. Dice, el periodo en que gobernó la provincia continuó entregando convulsiones, un peronismo dividido con sectores internos que luchaban por un espacio de poder, obligó a Gorleri a extremar las medidas para conducir Formosa. Además duraban las secuelas dejadas por el reciente ataque a la unidad militar del 5 de octubre de 1975. Estuvo solo unos pocos meses frente al Poder Ejecutivo. El 24 de marzo, cuando viene el golpe militar del 76, el 24 de marzo, su casa amaneció rodeada por efectivos policiales y militares. En la capital federal había caído el gobierno de María Estela Martínez. Exactamente, claro, por eso. De Perón, y las fuerzas fácticas se hicieron cargos de todas las provincias. El entonces jefe de policía, comisario general Hernán Molina, enviado por autoridad militar, le pidió la renuncia y Gorleri se negó a firmarla. Fue destituido y arrestado domiciliariamente durante una semana. Claro. Y en el 1994 fue elegido diputado constituyente. Constituyente, sí. Así es la historia. Y tuvo 2 hijos, estuvo casado con Carmen de la Vega, y en la actividad privada, Papucho transitó con éxito en la actividad pecuaria, fue propietario de los establecimientos ganaderos El Chaparrón y La Flora, y trabajó en la extracción de maderas explotando distintos obrajes en el monte formoseño, y entusiasta colaborador y simpatizante del Club Chacra 8, como dijiste vos, Núñez. Sí. Así bueno, fue. Eso. Una de las entidades más tradicionales de Formosa. Esa época el Chacra era lo más grande que había. Sí. Su vivienda estaba en la calle San Martín y sus últimos días transcurrieron allí. San Martín y Maipú. Ahí vivía. Falleció el 24 de julio del 2009. Y un decreto del Poder Ejecutivo Provincial ordenó duelo provincial por 3 días con bandera nacional y provincial a media asta en edificios públicos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Virgen del Carmen. Así es. Bueno, y él fue un hombre síntesis. muy, siendo gobernador, él era muy, a la gente humilde le atendía muy bien. En esa época yo me acuerdo, yo era soltero todavía, y el barrio Fontana, estaba el barrio Caracolito en esa época, y los terrenos, y él te autorizaba y entraba y se agarraba los terrenos, porque la ciudad de Formosa era estaba nada más que hasta el cementerio nomás, después el resto no existía más, era todo monte, lleno de yuyales, no existía. O sea que ya empezaban a atender a la gente, pues un tipo que le atendía todo, no tenía problema.
Al otro que queremos recordar en este bloque es José Salomón. José Salomón registró una larga estadía en la ciudad de Formosa. Durante las décadas que vivió en la capital provincial, evidenció ser portador de valores cívicos y morales, de poseer una personalidad incorruptible y de disfrutar del respeto de toda la comunidad. José Salomón nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1918. Estamos por llegar a la fecha de su cumpleaños. Justamente se va a cumplir el centenario de su nacimiento. Y justamente por esa... Y ayer fue el día del óptico, él fue óptico, fue el cuarto de los 5 hermanos, realizó los estudios primarios y secundarios en la misma ciudad que nació, es decir, en Olavarría. Y él, buscando nuevos horizontes, decidió viajar a otra localidad. Se tomó un tren y llegó a Resistencia. Cuando llega a Resistencia, él pregunta, ¿hay otra ciudad más? Sí, está Formosa, le dice, más al norte, ¿no? Y se toma un bus de un colectivo de la empresa Godoy y algunas horas después descendió en San Martín y 25 de mayo, tomó un colectivo de la empresa Godoy y corría el año 1948. Y él conoció a uno de los responsables de la empresa en que había arribado, el señor Durante, quien amablemente lo condujo al Hotel España, en la esquina de Moreno y España. Allí, alojado, caminó por las escasas calles de la ciudad, en aquel año 1948, entró a la farmacia Rojas, entabló amistad con su propietario Manuel Mann, de inmediato se incorporó a esa firma como óptico. Por eso lo recordamos también a José Salomón en ese aspecto, que ayer fue el día del óptico, y él como político actuó en la seccional del Partido Socialista y llegó a ser convencional constituyente de 1957, cuando se provincializó Formosa. En las sesiones de la Asamblea encontró el ámbito propicio para expresar recordadas oratorias, acentuando permanentemente la necesidad de construir pilares éticos sobre los cuales edificar la sociedad. Bueno, José Salomón llegó a ser intendente municipal, asumió sus funciones el 1 de abril de 1981. Bueno. Así. Cuando hablaste vos de Manuel Mann... La habilitación de su negocio fue el número 1. Salomón no se casó, sin embargo, volcó sus mayores afectos a 2 niños, Raúl y Víctor, a quienes formó, educó y entregó la continuidad del comercio que supo explotar. En sus días finales, 2 enfermedades terminales obligaron a trasladarlo a su ciudad natal, a Olavarría, donde recibió el cuidado y acompañamiento de 2 hermanas mayores de 88 y 90 años, respectivamente. Días después, a las 5 horas del 28 de diciembre del 2001, fallece en el hospital de Olavarría y recibió sepultura en esa localidad. Qué hermosa historia, ¿eh? Hoy una plaza y una calle de la ciudad de Formosa llevan su nombre, José Salomón. Sí. Era un tipo que atendía personalmente en la óptica. Y la óptica Salomón, claro, uno atendía, de sus ex empleados sigue atendiendo. Él personalmente atendía en la óptica Salomón. O sea, un señor bajito, peladito. Un hombre que tuvo que ver también como óptico, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la ciudad de Formosa. Sí. Por eso en Pasión por Formosa recordamos a todas aquellas personas que aportaron al crecimiento de esta provincia, que es hoy una provincia ejemplo, pujante, siendo una provincia joven, una provincia pujante, y que tenemos un modelo, ¿no es cierto?, con este modelo formoseño, un modelo único. Sí. Se están... viene el momento propicio para decirles, claro, o sea, contarles un poco a la audiencia, se están preparando 200.000 bolsitas para llegar al pan dulce y la sidra, como siempre acostumbró a hacer nuestro gobernador, el doctor Gildo Infram. Así es. Y eso no se hace en ninguna provincia, no se hace. Solamente en Formosa, pese a esta crisis que es a nivel nacional y que repercute en buena medida también aquí. Se sigue haciendo esto, no se va a cortar, ¿eh? No se va a cortar y se va a repartir casa por casa. Y se llega hasta el último rincón formoseño, hasta el último paraje.
Y los pagos de sueldo, aguinaldo y todo eso se va a hacer en fecha como lo anunció días pasados el señor gobernador en una de sus alocuciones del operativo por nuestra gente. Y se va a cumplir al pie de la letra todo lo que se dijo. Bueno, yo lo conocí así recordamos a estos dos personajes. Lo conocí yo, el que lo conoció al señor que fue el que lo recibió cuando bajó del colectivo Manuel de Godoy en 1948. Creo que vive todavía el señor este. Vive todavía. Sí, vive. Manuel Mann, un señor muy grande, 95 años por ahí debe tener. Bueno, así recordamos a José Salomón y por el Día del Óptico, y que el cumpleaños es el próximo 16 de diciembre, se cumple el centenario de su nacimiento. Bueno. Y Horacio Papucho Orleri, que también el 18 de diciembre se cumple su cumpleaños, pero él nació en 1924. 1924, así es. Bueno, gracias Felipe por venir y darnos un pantallazo también sobre estos dos valores que hicieron, con su granito de arena, hicieron grande a Formosa. Así es como recordamos aquí en Pasión por Formosa. Este programa que siempre vos lo ves. Hoy, el domingo lo vas a poder verte vos entonces. Bueno. Porque en cada operativo cuando voy, me dice, anoche vi el programa, te vi a vos, me dice Felipe Núñez. Bueno, gracias por venir. A la audiencia le decimos que un breve corte y ya retornamos con otro bloque aquí, con el cuarto bloque va a ser ya. Porque aquí juntamos el segundo y el tercero. Formosa, llamada la hermosa, hace muchos años